Buenas tardes. Previa la celebración de la audiencia, se le hace saber a las partes intervenientes, así como al público en general, que deberán guardar el debido respeto, evitando entrar y salir de la sala. No ingerir alimentos, guardar silencio, queda prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y videofilmación, así como de intervenir con señas, ruidos, ademanes o dirigirse de manera directa a alguna de las partes. Apercibidos que de incurrir en alguno de estos supuestos, el juez podrá hacerlos abandonar la sala de conformidad con los artículos 58 y 59 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como aplicar algunas de las correcciones disciplinarias establecidas en dicho código. ¿Se ponen de pie, por favor? Buenas tardes, pueden sentarse, por favor. Ya siendo las 3:25 del 12 de mayo del año 2018, se declara abierta esta audiencia. Bien, ¿la Fiscalía puede identificarse, por favor? Sí, buenas tardes, señoría. Licenciado Hugo Enrique López Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público Investigador, con datos debidamente registrados ante este juzgado. Buenas tardes, su señoría. Licenciado Francisco Reyes Peña, auxiliar del Ministerio Público, con datos debidamente registrados ante este juzgado. Bien, por parte de la defensa. Gracias, señor juez. Buenas tardes. Comparece el licenciado Jesús Medina Cigarroa, defensor particular, con datos ya registrados ante este tribunal. Buenas tardes. Comparece el licenciado Fabián Ayar Chongo, auxiliar del defensor particular, con datos debidamente registrados. Bien, gracias. Enrique Hernández Estrada, imputado por esta causa. Bien, gracias. Señor Enrique, tengo aquí un documento con unos datos personales. ¿Usted otorgó estos datos personales? Al micrófono, si me puede contestar. ¿Sí? En atención a la protección de sus datos personales, ¿desea que estos sean públicos o privados? Privados. Bien, ¿le hicieron de conocimiento de sus derechos antes de iniciar esta audiencia? Sí. ¿Los entendió? Sí. Bien, le observo que en la constancia respectiva de sus derechos únicamente está firmada por su abogado defensor. ¿Usted no la firmó o no la quiso firmar o no se la pasaron para firma? No, eso no me lo pasaron para firmar. Bien, si podemos pasárselo para firma, por favor, señor secretario. Bien, gracias. Entonces, entendiste tus derechos, ¿verdad? Uno de tus derechos es contar con un abogado. Aquí se encuentra presente el licenciado Jesús Medina Cigarroa, quien manifiesta ser tu defensor. ¿Deseas designarlo a él como tu abogado? Sí, señor. Licenciado Jesús, ¿acepta usted el cargo conferido hacia su persona? Sí, señor juez, acepto. ¿Ya se entrevistó previo a esta audiencia con su defendido? Sí, señor, gracias. ¿Tuvo acceso a la carpeta de investigación? Hace unos minutos. Bien, ¿requiere tiempo para imponerse de la misma? Sí, me gustaría alrededor de 20 minutos. Ciudadano fiscal. No hay ningún inconveniente, señoría. Bien, en ese sentido, tomando en consideración que es un derecho de que la defensa como el imputado tenga el tiempo suficiente para imponerse de los datos de la carpeta de investigación y así con ello poder llevar a cabo el desahogo de esta audiencia. Antes de suspenderla para concederle los 20 minutos, le informo a Enrique que tú estás presente en esta audiencia en atención a una orden de aprehensión otorgada el 9 de mayo del año 2017 por un juez distinto a tu servidor, en donde en su momento dicho juzgador consideró que se justificaban los extremos del artículo 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello tiene como finalidad
la orden de aprehensión de que estés presente en esta audiencia, porque el Ministerio Público te va a hacer una imputación. ¿Qué es una imputación? Es hacerte del conocimiento de manera formal un hecho, cómo, cuándo y dónde sucedió, así como tu intervención de ese hecho que puede ser constitutivo del delito, por lo que también te va a decir en qué artículos de la ley ese hecho es constitutivo del delito de robo con violencia, así como también te hará el conocimiento de quiénes son las personas que te acusan. Posterior a ello, el Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso y expondrá los datos de prueba con los que cuenta, pero eso ya más adelante te lo voy a ir explicando. Te adelanto de lo anterior para que una vez que regresemos del tiempo que requiere tu abogado, vamos a proceder a concederle el uso de la voz al Ministerio Público para que escuches la imputación. ¿Me has entendido? Sí, sí, señor. Bien, en ese sentido hacemos el receso de 20 minutos, nos vemos aquí a las 13 horas con 50 minutos. Le pido a la Policía Procesal que mantenga la custodia del ciudadano Enrique y en caso de que la defensa necesite hablar con él, pueden otorgarle las facilidades necesarias para que puedan tener comunicación, por favor, siguiendo los lineamientos de seguridad que ustedes llevan. Bien, hacemos un receso. Se pone de pie, por favor. Se pone de pie, por favor. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, una vez concluido el receso, ciudadano defensor, ¿ya se pudo imponer de la carpeta de investigación? Sí, señor juez, es correcto. Bien, en ese sentido vamos a dar el uso de la voz al Ministerio Público para efecto que formule su imputación. Gracias, señor juez. Con fundamento del artículo 21 de la Constitución Política Federal, 92 de la local, así como el 131 en su fracción 15, 16, 307, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que nos permita formular imputación en contra del ciudadano Enrique Hernández Estrada. Bien, adelante. Gracias, señor. Señor Enrique Hernández Estrada, esta Fiscalía se encuentra realizando una investigación en su contra por el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en los artículos 270 en su párrafo primeros, fracción segunda en relación al 274, párrafo primero y tercero, 275 en su fracción segunda y cuarta del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, cometidos en agravio de la empresa denominada Desarrollos Agropecuarios La Fama, SPRDRL, Chiapas, conocido comercialmente como Pura Sangre Nutrición Equina Balanceada, representado por el señor José Luis Soto Coquiño, así como en agravio de los CC José Daniel Caloca López y Alejandra Espinosa Armegol. Esto es en relación a los hechos, señor. Es que el día 3 de mayo de 2017, siendo aproximadamente las 13 horas, usted en compañía de 2 personas más aún no identificadas, ingresaron a la negociación denominada Desarrollo Agropecuario La Fama, o comúnmente conocido Pura Sangre, en donde ingresan a dicha negociación con armas de fuego. Asimismo, se van directamente a los empleados, que en ese momento se encontraba el señor Daniel Caloca López y la señora Alejandra Espinosa Argamegol. En este caso, usted, señor Enrique, se dirige directamente al señor Daniel y lo amaga con el arma y le dice que se tire al suelo. En lo que este sujeto hace es levantar las manos y posteriormente usted se las sujeta con cinta canela. Al igual que su compañero amaga a la empleada Alejandra Espinosa Armegol, y a quien la amaga y amenaza y le pregunta que en dónde está el aparato del DVR, el cual es el que graba las cámaras. Una vez que le dicen en dónde está, eso procede a sacar dicho equipo, así como le preguntan otra vez que en dónde se encontraba el dinero de la venta, el cual ella mencionó que no tenía dinero en ese momento, por lo que usted le dice a su compañero que le diera un balazo en la pierna y con eso se recordaría del hecho, dónde estaba el dinero, por lo que ante tal circunstancia se indican dónde está el dinero, y es que el compañero sustrae la cantidad de 1,000 pesos, así como a la señora Alejandra le roban un bolso donde contenía la cantidad de 1,500 pesos y un teléfono celular marca Samsung Neo Plus con un valor de 4,800 pesos, al igual que al empleado José Daniel Caloca López le sustraen una cartera con documentos personales, y al igual que le roban un teléfono de la marca Samsung Grand Prix de valor de 3,500. Una vez que logran su objetivo, proceden a retirarse de dicha negociación,
es decir, llevándose la cantidad de 2.500 pesos, que son 1.000 de la empresa, 1.500 de la señora Alejandra, 2 teléfonos Samsung, uno con valor de 3.500 y el otro de valor de 4.800, y el DBR que fue acreditado a la propiedad por un valor de 19.000 pesos, siendo un total de 29.800 pesos producto del robo. Y dejan amagado a las dos personas amarradas, y en un lapso de 40 segundos aproximadamente ellos prefieren que se desatan para efectos de pedir apoyo tanto con su jefe inmediato como la policía. Cuanto a la clasificación jurídica por el cual se hace la imputación, es por el delito de robo con violencia, que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 270 en su párrafo primero, artículo 274 párrafo tercero, artículo 275 en su fracción segunda y cuarta, sancionado por el artículo 270 en su fracción segunda por el monto, y 274 párrafo primero, todos los de los artículos del Código Penal vigente en el estado de Chiapas, cometidos en agravios de la empresa Desarrollo Agropecuario La Fama, conocida comercialmente como Pura Sangre Nutrición Equina Balanceada, así como en agravio de los José Daniel Caloca López y Alejandra Espinosa Armengol. Lo anterior en relación al artículo 10 del Código Penal, porque su conducta es una acción, ya que usted exteriorizó un movimiento para realizarlo. En cuanto a su modo de comisión, es con fundamento del artículo 14 del Código Penal vigente en el estado de Chiapas, en su párrafo primero, en su fracción primera, por ser consumación instantánea, puesto que la conducta se desplegó al momento que cometan el delito. Así también, respecto al artículo 15, en su párrafo primero y segundo, es decir, se trata de un dolo directo, saben lo que hacen y deciden hacerlo. En cuanto a su grado de intervención, es con fundamento del artículo 19, en su párrafo primero y segundo, en su fracción tercera del Código Penal vigente en el estado de Chiapas, toda vez que son coautores materiales, ya que el hecho lo realizan en conjunto. En cuanto a su nombre de su acusador, es el señor José Luis Soto Coutinho, como apodado legal de la empresa Desarrollo Agropecuario La Fama, y también sus acusadores son el señor José Daniel Caloca López y Alejandra Espinosa Armengol. Es cuanto, su señoría, por la imputación. Bien, gracias. Señor Enrique, ¿ha comprendido lo que le acaba de explicar el Ministerio Público? Sí, señor juez. ¿La defensa desea alguna aclaración? Sí, señor juez, nada más, una vez que nos hemos impuesto en la carpeta de investigación y tuvimos a la vista algunos datos de prueba que la Fiscalía tiene para realizar la imputación, como son unas fotografías del video grabado el día de los hechos, y en relación a la declaración que realiza Alejandra Espinosa Armengol y José Daniel Caloca López, que son testigos presenciales del hecho ocurrido, nada más precisarme, se habla de dos momentos distintos. El video, las imágenes videograbadas tienen una hora de las 12:05 y 12:10, y el hecho que ellos denuncian dicen que ocurrió aproximadamente a las 3 horas. Por lo tanto, existe como 45 o 50 minutos de diferencia. Nada más si tiene alguna precisión en cuanto al tiempo en que ocurrió el hecho delictivo. Ciudadano fiscal. Sí, señor. Sí, señoría, en cuanto a eso, a esa observación que hace la defensa, en el oficio que la policía aporta, que es el 170 DGPE UIJACE 2017, de fecha 4 de mayo, en el párrafo, cuarto párrafo, hace mención, dice: posteriormente me procedí a realizar una inspección ocular aledaños al lugar y los hechos, percatándome que en el local comercial denominado Fashion Car cuenta con cámaras de videovigilancia, en la cual se ubica a un costado del local denominado Pura Sangre, para la cual me entrevisté con el señor Luis Fernando Borrás Díaz, con quien me identifiqué como agente de la Policía Especializada, haciéndome saber el motivo de mi visita, quien en ese acto me dio acceso a la cámara de videovigilancia, proporcionándome las videograbaciones existentes de cámara de seguridad, haciendo mención que la videograbación presenta un déficit de 1 hora, por lo que no coincide con la hora actual, procediendo a realizar una inspección ocular a la grabación que se observa siguiente. La policía hace la observación y efectivamente que a las 12 en la cámara marca 12:10 con 42 pm, pero hace mención que hay un déficit de 1 hora
Bien, entonces en cuanto a sus hechos es las 13 horas. Sí, señor. ¿Defensa? No, está bien, señor. Bien, ciudadano fiscal. Sí, señor, que se nos, con fundamento del artículo 19 constitucional, así como el 313, 315 y 316 del Código de Procedimientos Penales, solicita que se nos permita sustentar la vinculación a proceso en contra del señor Enrique Hernández Estrada por la posible comisión del delito robo con violencia en agravio de desarrollos agropecuarios La Fama, así como en agravio del señor José Luis Soto Coutinho, José Daniel Caloca López y Alejandra Espinosa Almegul. Bien, adelante. Sí, señores, de caso de no existir Permíteme, sí. En caso de que no exista oposición por parte de la defensa, podemos omitir que repitan nuevamente los hechos y la clasificación jurídica. Sí, no hay oposición, señoría. Ciudadano Nada más fiscal. que precise pues los datos de prueba para tener. Sí, nada Gracias. más para que no repita otra vez los hechos. Ok. Nada más haga su exposición de su sustentación. Ciudadano fiscal. Gracias, señor. Como dato de prueba, sí, bueno, tomando en de los antecedentes de investigación no se actualiza ninguna causa excluyente con fundamento al artículo 25 del Código Penal. Lo anterior se sustenta con los siguientes datos de prueba. Es como primeramente tenemos la comparecencia del señor José Daniel Caloca López, de fecha 3 de mayo del 2017, quien esto en lo que entre nos interesa refiere que es empleado de la empresa Desarrollo Agropecuario La Fama, en la cual se dedica a la venta de alimentos para caballos, mismo que se encuentra ubicado en el Boulevard Laguitos número 110, edificio Flamboyán, local 2 de esta ciudad. Él dice que es empleado como cargador y que trabaja de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 14 horas. Él dice que en relación a los hechos del día 3 eran aproximadamente las 13 horas, se encontraban dentro de la tienda esperando a algún cliente, cuando en eso se percata que ingresan 3 personas del sexo masculino y del cual portaban arma de fuego. Asimismo da característica de un sujeto, que dice que el primer sujeto que se encontró era delgado, de tez morena, que portaba una playera gris de la Serena, con pantalón de mezclilla y gorra, no recordando color de esa, dice. Y que entraron otros 2 sujetos más, que el cual no logra identificar o recordar cómo iban vestidos, pero que si los vuelve a ver los identifica plenamente. Y que refiere que este primer sujeto se dirige a su compañera de nombre Alejandra, a quien amaga con arma de fuego, y un segundo sujeto se dirige hacia él, el que por igual lo amaga con el arma y le toma por el cuello, diciéndole que se tira al piso. Y una vez que le agarra de las manos y lo pone con cinta adhesivas, le sujeta las manos y pies, al igual que hacen con su compañera. Él refiere de que el primer sujeto amenaza a la empleada Alejandra para preguntarle en dónde se encontraba la cámara de DVR, de la grabación de las cámaras, así como dónde estaba el dinero. La amagan, la amenazan y es así que el sujeto sustrae el DVR y sustrae el dinero, así como el otro compañero se apodera del dinero de los 2 empleados, que son uno que le roban, su teléfono celular al señor Daniel Caloca López, y a la señora Alejandra le roban, que son 1,500 pesos y un teléfono celular, aparte de los 1,000 pesos de la propiedad de la empresa. Dice, también refiere que una vez que estos logran su objetivo y se salen de la tienda, esperan de 30 a 40 segundos para poderse desatar el muchacho José Daniel, y luego ayuda a su compañera para luego hablar a su patrón, a su jefe inmediato, que es el señor José Luis Soto Rodríguez, y al igual hablan a la patrulla para que les lleguen y los apoyen. Es en lo que nos interesa, ya que también refirió de los robos de los teléfonos, ¿no? Por lo que hay un oficio de investigación, señor, que es otro dato de prueba, con número 170, diagonal DGPE, diagonal Huijase, diagonal 2017, de fecha 4 de mayo de 2017, el cual es suscrito por el C. Obed Misael Sarmiento Vázquez, agente de la Policía Especializada, en el cual remite un acta de entrevista realizada a la señora Alejandra Espinosa Armagol, así como es donde refiere que se traslada a la negociación al revisar si habían cámaras cerca del negocio, y refiere que encuentran una cámara en la negociación denominada Fashion Car, en el cual se entrevista con el dueño del lugar, que es el señor Fernando Borrás Díaz, y a quien le explica la situación y le pide si le apoyaba con las videograbaciones de la cámara, el cual el señor Luis Fernando accede
y eso que como obtienen la grabación de las cámaras, así como le hacen un estudio, y es lo que ya hemos referido ese momento antes. Dentro del acta de entrevista que se le hace a la C, que es otro dato de prueba, que la C Alejandra Espinosa Armengol, que es de fecha 3 de mayo de 2017, realizado por Obed Misael Sarmiento Vázquez. En esta parte la señora refiere que es encargada del local comercial denominada Pura Sangre, que se encuentra ubicada en el lugar Laguitos de esta ciudad capital, y que el día 3 de mayo, siendo a las 13 horas aproximadamente, se encontraba en su oficina, la cual está ubicada al fondo del local, y en eso ve ingresar a la oficina un compañero de nombre José Daniel Caloca López, quien se encontraba en la parte de afuera, y que se ubica el alimento que venden, y que atrás de él venían 3 personas. El primero de ellos dice que es de complexión delgada, de tez morena, el rostro a la altura de los ojos derecho, un lunar de forma de mancha, vestida de playera gris con logo de la Sedena, pantalón de mezclilla y gorra sobre la cabeza, que era de 20 a 25 años de edad aproximadamente. El segundo sujeto dice que es una persona de complexión robusta, de tez moreno, corte militar, bigote poblado, de 35 aproximadamente, de unos 70 de estatura aproximadamente, que vestía de playera manga corta con color azul, pantalón de mezclilla color azul, zapatos de vestir color café. Y el tercer sujeto de complexión, que era de complexión delgada, de tez clara, de una edad de 20 a 25 años, que vestía de sudadera de color verde, pants de color gris, tenis y gorra sobre su cabeza. Refiere que el primer sujeto que se dirigió hacia ella y que le puso un arma sobre su pecho, sobre su costilla, diciendo que en dónde estaba el DVR, es decir, la cámara, indicando que estaba en una cabeza del escritorio, y en ese momento la segunda persona amagó a su compañero José Daniel, es el que se hace mención, que es el señor Enrique, y que lo somete y lo pone en el piso, y posteriormente se apoderan de todos los objetos que se han referido, señor, que es dos teléfonos celulares, el DVR, los 1,000 pesos en efectivo, que es propiedad de la empresa, y la cantidad de 1,500, que es propiedad de la señora Alejandra Espinosa Armengol. Ahora un dato de prueba más, señoría, que es el oficio número 171 DGPE Huicase 2017, de fecha 4 de mayo del 2017, suscrito por el C. Obed Misael Sarmiento, en el cual nos remite una placa fotográfica del señor Enrique Estrada, así como 4 placas fotográficas más con características similares al señor Enrique Hernández Estrada. Esto es con la finalidad de poder llevar una diligencia de identificación de fotografía, que es el siguiente dato de prueba, que es la diligencia de identificación por fotografía por parte de la C. Alejandra Espinosa Armengol, de fecha 4 de mayo del 2017, el cual fue realizado por un ministerio público ajeno al que conoce la investigación, que es la licenciada Sandra. Sandra Isela Bermúdez Núñez, en el cual se le exhibe a la persona 5 fotografías, y una vez que los había analizado, esta identifica plenamente, sin temor a equivocarse, como la persona que se encuentra enumerada con el número 3, y dice que lo reconoce sin temor a equivocarse, ya que tenía una edad aproximada de 35 años, de una estatura de unos 70, de complexión robusta, de cabello corte tipo militar, tez morena, bigote poblado, dando las características. Y al igual refiere que porque él ingresó con otras personas con lujo de violencia el día 3 de mayo de 2017 a las 13 horas, sin que ingresó a la empresa de desarrollo agropecuario ubicada en el Boulevard Laguitos, número 110, edificio Flamboyant, local de dicha ciudad. Y que dice que lo identifica porque lo tuvo de frente, y fue quien lo amagó a su compañero José Daniel Caloca López, y que ahora sabe que responde al nombre de Enrique Hernández Estrada. Otro dato de prueba, su señoría, está en la comparecencia voluntaria del señor José Luis Soto Coutinho, de fecha 4 de mayo de 2017, que en lo que interesa él refiere ser apoderado legal de la empresa denominada Desarrollo Agropecuario La Fama, SPRDRL, y conocida comercialmente como Pura Sangre, Nutrición Equina Balanceada, al igual que exhibe y acredita la propiedad de lo robado con una nota de venta con el número 316, de fecha 3 de mayo del 2017, expedida por la empresa comercialmente conocida Pura Sangre, a favor del señor Alejandro López, de la negociación denominada Lienzo Hermanos Cervantes, por la cantidad de
de 100 kilos de alimentos de alto rendimiento con un valor de 1,000 pesos. Al igual que exhibe una factura con el cual acredita la propiedad del DVR que le fue arrancado y que fue expedido por la negociación denominada Electricom Ingeniería Aplicada a favor del señor José Luis Soto Coutinho por la cantidad de 19,000 pesos. Y a su vez se querella por el delito de robo con violencia cometido en agravio de la empresa que representa y en agravio del señor Enrique Hernández Estrada. Otro dato de prueba más, su señoría, está la comparecencia de la señora Alejandra Espinosa Armegol, de fecha 4 de mayo del 2017, que entre lo que interesa ella acredita la propiedad de lo robado, que es un teléfono celular Gran Neo Plus, el cual dice que es de color negro planteado con un número de usuario 961-593-6407 y refiere que le costó la cantidad de 4,800 pesos. También refiere que no le pidieron facturas, sino que fue un recibo y que dicho comprobante lo perdió, pero propone como testigo de preexistencia al señor José Daniel Caloca López, a quien ella refiere que le consta que ella es propiedad del teléfono, al igual que hace mención que a esta persona le consta de los 1,500 pesos que le fueron robados de su cartera, toda vez que momentos antes le habíamos enseñado el dinero y porque iba a realizar unos pagos. Posteriormente, en la misma comparecencia, manifiesta la señora Alejandra que le consta que su compañero de trabajo, el señor José Daniel Caloca López, es propietario de un teléfono de marca Samsung Grand Prix, color negro con blanco plateado, el cual tiene conocimiento que le costó la cantidad de 3,500 pesos. Hace mención también que en cuanto al robo que sufrió el patrimonio de la empresa, es la cantidad de 1,000 pesos. Y presenta su querella por el delito de robo con violencia cometidos en su agravio y en contra del señor Enrique Hernández Estrada. Un dato de prueba más, su señoría, está la comparecencia del señor José Daniel Caloca López, de fecha 4 de mayo del 2017, que de la misma manera acredita la propiedad de su teléfono, que es de un valor de 3,500 pesos de la marca Samsung, y lo acredita con la comparecencia de testigo de presencia de la señora Alejandra Espinosa Armegol. También hace mención que a él le consta que ella es propietaria de un teléfono de la marca Samsung Grand Neo Plus, color negro con plateado, con un valor de 4,800 pesos, y que le consta que tenía la cantidad de 1,500 pesos en su bolso, toda vez que le había mencionado que momentos antes que ella iba a realizar unos pagos con dicha cantidad. Refiere el empleado también que le consta que a la empresa le robaron la cantidad de 1,000 pesos, así como el DVR de la Cámara de Vinculación del Negocio, querellándose por robo con violencia, igual cometidos en su agravio y en contra del señor Enrique Hernández Estrada. Un siguiente dato de prueba, señores, está el oficio número 25992 de fecha 4 de mayo de 2017, firmado por el contador Irene López Centeno, que es perito contable de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, en el cual emite un primer peritaje sobre el monto reclamado por el señor José Luis Soto Coutinho, haciéndole la cantidad de 1,000 pesos, el cual se basa en notas de venta y de acuerdo a lo plasmado en el rubro de estudio. Un dato de prueba más, su señoría, está el oficio número 26015 de fecha 4 de mayo del 2017, suscrito por la contadora público Irene López Centeno, perito adscrito de la Dirección de Servicios Periciales, y emite un contable en relación al monto de lo robado a la señora Alejandra Espinosa Armegol, el cual dice que asciende a la cantidad de 1,500 pesos en base a las declaraciones y acuerdos plasmados en el rubro de estudio. Un dato de prueba más, señoría, está el oficio número 26016 de fecha 5 de mayo de 2017, suscrito por el señor Adonai Rivadereira González, que es perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, y el cual emite un valor intrínseco de los objetos robados, consistente en un celular marca Samsung modelo Grand Prix con un valor de 3,500, un celular marca Samsung color negro con plateado con valor de 4,800 y un DVR de la cámara de videograbación con un valor de 19,000 pesos. Dice único el evaluado intrínseco del sujeto del objeto asciende a la cantidad de 27,300 pesos. Un dato más de prueba, su señoría, está el oficio número 25674 de fecha 4 de mayo de 2017, suscrito por el ingeniero José Daniel Gutiérrez Martínez, del perito de la Dirección de Servicios Periciales,
en el cual emite dictamen en materia de fotografía y fijación de imágenes de fondo, en donde concluye que habiendo realizado los estudios técnicos, científicos y del resultado de las prácticas, así como del desarrollo de los puntos 4, 5 y 6 derivados de ellos, se advierte que se realiza la adquisición forense de las evidencias digital correspondientes a las muestras de video a fotogramas conteniendo en el objeto motivo de investigación, por lo que emite 2 secuencias fotográficas impresas de referencia. En segundo punto dice que realiza una fijación a gran formato de los elementos sujetos activos correspondientes a las muestras soportadas en los objetos motivos de investigación, por lo que remite 3 enfoques impresos de referencia. Por lo anteriormente, esta representación social reitera que se vincula a proceso al señor Enrique Hernández Estrada. ¿Es cuánto, señor? Bien, gracias. Señor Enrique, ¿ha escuchado usted la solicitud del Ministerio Público, así como los datos de prueba que expuso en esta audiencia, con los cuales considera se justifica el hecho que la ley señala como el delito de robo, así como su probable participación? De acuerdo a lo que establece el artículo 19 constitucional, usted tiene derecho a decidir si desea que esa petición sea resuelta por este órgano jurisdiccional en este mismo momento, en esta audiencia, o si desea acogerse a los plazos constitucionales de 72 horas o de su prórroga a 144. Con base en ello, le pido que lo consulte con su abogado y me dé una respuesta, por favor. Que se resuelva, señor juez. ¿En este momento? Sí. Bien, en ese sentido, ciudadano defensor, ¿va a contestar la imputación? Así es, señor juez, muchísimas gracias. Bien. Por encima de la presunción de inocencia no puede existir ningún dato de prueba, señor juez. La Fiscalía, señor juez, no puede sostener la acusación y la imputación formulada en este momento, basada única y exclusivamente en una entrevista y en una diligencia de identificación que fue realizada en flagrante violación de los derechos humanos de mi representado, toda vez que, si bien es cierto, la diligencia que realizó mediante oficio 171 DGPE diagonal UIJA SE diagonal 2017 con fecha 4 de mayo de 2017 de identificación, la realizó el policía de nombre Obed Misael Sarmiento Vázquez. Es de explorado derecho, señor juez, que el reconocimiento de fotos de fotografías deviene de las reglas del reconocimiento de persona establecidas de acuerdo al artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, la Fiscalía debió de realizar dicha diligencia basada en las reglas del reconocimiento de persona, como lo establece el 279 de identificación por fotografía. La Fiscalía sostiene la imputación el día de hoy basada única y exclusivamente en una entrevista que le realizó a Alejandra Espinosa Armengol, el policía,
no fue realizada ante el Ministerio Público distinto al que estaba llevando la investigación. Si bien es cierto, existe una diligencia posterior de fecha 4 de mayo del 2017 a las 18:45 horas, practicada por la licenciada Sandra Isela Bermúdez Núñez, fiscal del Ministerio Público distinto al investigador. No menos cierto es, señor juez, que esta diligencia está viciada. Y está viciada porque primero el policía Obed Misael Sarmiento Vázquez dice que se presentó de manera voluntaria a las oficinas de esa comandancia del sector empresarial la señorita Alejandra Espinosa Armengol. Ella, de acuerdo a los datos de prueba de la Fiscalía, es testigo presencial de los hechos. Luego entonces, en el mismo oficio que acabo de referir, el policía hace manifestaciones de un informe a la fiscal, quien realizaría posteriormente la diligencia de identificación de persona por fotografía. Es decir, hubieron dos diligencias de identificación de persona por fotografía, en la cual se vicia dicha diligencia, toda vez que es cierto que lo puede hacer o lo puede realizar un fiscal diverso, de hecho así lo exige la norma, al que está investigando, pero también es cierto que el Código Nacional establece que la diligencia por fotografía no debe estar inducida. Entonces, si ya se había realizado una diligencia de identificación ante la comandancia de la policía del sector empresarial, evidentemente cuando se presenta ante la fiscal diversa está inducida la testigo, porque son las mismas fotografías que le pusieron en la comandancia. Si bien es cierto no dice la hora exacta, pero refieren que es la misma fecha. Entonces, es evidente, señor juez, ante esta circunstancia, que esa prueba o ese dato de prueba de diligencia de identificación por persona viola el procedimiento y sobre todo viola los derechos humanos, que en atención al artículo 97, esta defensa solicita la nulidad de dicho dato de prueba al estar vulnerados los derechos humanos de mi representado. Partiendo de esa premisa, todos los demás datos de prueba no relacionan ni vinculan a mi representado. Si bien es cierto, existe un video o unas imágenes fotográficas donde se describe las características físicas de las personas que intervinieron, la señorita Alejandra Espinosa Armengol refiere que la persona que se introdujo a la negociación era una persona de tez delgada. Las otras dos personas no las puede identificar. Como puede ver usted, señoría, mi representado pues no es de tez delgada, es de tez robusta y evidentemente no reúne esas características. Es cierto, ha transcurrido más de un año de ese hecho y podrá decir la fiscalía que comió bien mi representado, ¿no? Y pudo haber engordado, pero no es el caso. De las imágenes que tenemos antes de la audiencia, platicando con la fiscalía, atendiendo al deber de lealtad que tiene la fiscalía, nos puso a la vista las imágenes fotográficas y de las imágenes fotográficas se advierte evidentemente, señor juez, que no es mi representado quien aparece en esas imágenes fotográficas. La diligencia de identificación, no obstante de estar viciada por la violación a la inducción de la señorita Alejandra Espinosa Armengol, la imagen que se le presenta con el nombre de mi representado no reúne las mismas características. Estamos revisando la carpeta de investigación y al revisar la carpeta de investigación, es cierto, aparece una imagen con el nombre de Enrique Hernández Estrada, pero no es mi representado. No reúne las características fisionómicas, ni mucho menos, independientemente, señor, de que hubo una nulidad en el procedimiento de la diligencia de identificación de persona. Por eso, de antemano se pide la nulidad de ese acto en virtud de la violación de los derechos humanos en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ahora bien, la Fiscalía no va a poder sostener y no puede sostener con un dato razonable, porque el único dato que tiene es esa entrevista, la probable responsabilidad de mi representado. Frente a ello, señor juez, sabemos que los derechos humanos están protegidos y usted tiene la obligación de ello ante una violación inminente como lo es la nulidad del vicio de ese dato de prueba. Hemos escuchado a la Fiscalía enumerar todos los datos de prueba, ha realizado ha detallado sus datos de prueba y me hace mucho ruido el hecho de que existen 2 entrevistas realizadas a Alejandra Espinosa, una el 3 de mayo y otra el 4 de mayo. Entrevistas que realizó el mismo policía del cual he venido hecho referencia, que realizó la diligencia de identificación. El policía no está facultado, señor juez, para realizar la diligencia de identificación, pues únicamente tiene que ser practicada ante el órgano investigador. Sin embargo, ese detalle induce a la testigo, probablemente, no quiero afirmarlo, pero es una violación, induce a la testigo a que cuando se presente ante otro fiscal señale directamente a la fotografía que tiene el nombre de Enrique Hernández Estrada, que no es mi representado. Si es el nombre, puede ser un homónimo, pero no es la imagen fotográfica de mi representado. Luego entonces el día de ayer es detenido únicamente porque se identifica con el nombre. Fue detenido en un retén y únicamente se identifica con el nombre y le dicen, ¿sabes qué? Estás detenido, ¿no? Porque existe una orden de aprehensión, pero no es la persona a que está buscando la Fiscalía, de acuerdo en el supuesto sin conceder de que la identificación de persona sea correcta, es otra persona. Existe otro vicio en los datos de prueba que habría que recalcar. El policía Obed Misael Sarmiento Vázquez, en su informe número 171, DGPE, diagonal UIJSE, diagonal 2017, refiere, señor juez, con fecha del 4 de mayo del 2017, que la señorita Alejandra Espinosa Armengol se presentó de manera voluntaria el día 3 de mayo del 2017 ante la comandancia de dicha fiscalía. Pero en la entrevista que realiza el 3 de mayo del 2017, refiere que él se presenta al Boulevard Laguitos número 110 y en ese lugar es donde la entrevista. Entonces, quiero pensar, la defensa considera que existieron 2 entrevistas y en la del 4 de mayo, únicamente se refiere a la diligencia de identificación por fotografía. Por lo tanto, señor juez, no solo la orden de aprehensión, sino la imputación carece de todo fundamento constitucional, legal. No existe un dato con la interposición de la nulidad de la identificación, no existe un dato idóneo y pertinente que permita establecer razonadamente la existencia de la probable participación de mi representado en el hecho que hoy señala la Fiscalía como delito. No existen datos suficientes y no ubican a mi representado, quien tiene hoy presente usted, en el lugar, tiempo, modo y circunstancia en la ejecución del hecho delictivo que la Fiscalía investiga. Por lo tanto, señor, no se le puede dictar un auto de vinculación a proceso a mi representado porque es violatorio del artículo 19 constitucional, tomando en consideración la nulidad del dato de prueba que sostiene la acusación la Fiscalía. ¿Es cuánto, señor juez? Gracias, abogado. ¿Fiscal? Sí, señoría, muy amable.
señora, que no le existe la razón a la defensa, tomando en consideración que efectivamente en el oficio 171 la policía hace una entrevista a la señora Alejandra Espinosa Armengol y posteriormente a eso se hace la diligencia de fotografías por parte del Ministerio Público, que es con la licenciada Sandrisela Bermúdez Núñez. Entonces también que la víctima, la señora Alejandra, sí identifica plenamente a la persona, a Enrique Hernández Estrada, ya que dichas fotografías son obtenidas de los álbumes que son que la misma Fiscalía maneja, de personas que han sido detenidas por delitos diversos y que en algunas cuentan con antecedentes, y la diligencia por eso se realiza la diligencia de investigación por fotografía, por un ministerio distinto, para efectos de no violentar las garantías del hoy imputado. Por cuanto hace mención de que no es la misma persona en los videos, que refiere que la empleada nomás reconoce a una persona delgada. No es cierto, señoría, en su declaración, y como le hice conocimiento, da características de las 3 personas que ingresaron. Hace mención de cómo es cada una, y si gusta se los puedo mencionar de nuevo. En el que dice que el primero dice que es de complexión delgada, el segundo dice que es de complexión robusta, y un tercero que es de complexión delgada. Les digo en breve porque al final de cuentas sí las mencionó, sí se refirió, dio características de cada uno de los sujetos, y a quien identifica como al señor Enrique es la segunda persona, que es de complexión robusta, de tez moreno, corte militar, con bigote poblado, de 35 años aproximadamente, de unos 70 de estatura, y que vestía playera manga corta color azul, pantalón de mezclilla y zapatos de vestir. Entonces sí ubica a la persona. Y pues ¿qué más puedo decir, señoría? Pues que resuelva conforme a derecho, ¿no? Ya que esta representación social ha reunido los elementos para acreditar la probable responsabilidad del hoy imputado, y consideramos que sí es conveniente la vinculación a proceso. ¿Unos cuantos? Gracias. Para concluir, abogado. Gracias, señor juez. El artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la identificación por fotografía. Dentro de esos requisitos establece que se le debe de exhibir fotografía a la persona, a la víctima, legalmente obtenida del sujeto junto a otras personas con características semejantes. Observando las reglas del reconocimiento del artículo 277. Y todo eso deberá quedar en registros. Dentro de la carpeta de investigación, señor juez, no existe ningún registro de que se haya obtenido una fotografía de mi representado, quien hoy está presente, legalmente obtenida, y la Fiscalía tampoco ha dado ese dato de cómo obtuvo la fotografía de mi representado, mucho menos que haya sido legal. Segundo, no se observaron las reglas del reconocimiento establecidas en el 277. El reconocimiento de personas se debe de realizar poniéndole a la vista a la ofendida o a la víctima diferentes fotos con las características del descrito en la denuncia, en la querella o en su comparecencia. Únicamente refiere la señora Alejandra Espinosa Armengol que fueron personas de tez delgada, de tez robusta, pero no establece características físicas más allá que puedan dar luz a la Fiscalía para tener evidencia o obtener más datos y poder exhibirle o ponerle a la vista fotografías con las características físicas, moreno, claro, alto, colocho, delgado, de las personas que intervinieron en el hecho delictuoso. Por lo tanto, se viola el procedimiento de reconocimiento de personas. Más aún, no se hacen los registros correspondientes, únicamente le ponen a la vista en la policía 5 fotografías de las cuales no se encuentra mi representado, y la señora textualmente dice que al estar en el tomo 1 reconoce sin temor a equivocar a la persona que responde de nombre Enrique Hernández Estrada. Señor juez,
La señora no conocía el nombre de la persona que había llegado ese día a cometer el hecho delictuoso. Sin embargo, se encuentra viciado la documentación porque le ponen el nombre y le dicen quién es, lo señalan y le establecen perfectamente la identidad de una persona a la que ella señala. Independientemente de la nulidad, señor juez, de la violación al derecho humano de mi representado, en esa diligencia, la misma está plagada de dichas irregularidades. Posteriormente, remiten esa actuación de la policía hacia un ministerio público diferente con las mismas fotografías, señor juez, y con la manifestación que ya ha hecho el propio policía. Al llegar, evidentemente, la señora le vuelven a poner la fotografía, no puede retractarse de lo que minutos antes, porque no sabemos si fue 1 hora o 2 horas, había señalado. Por lo tanto, ya está viciada ese reconocimiento de personas, y eso es uno de los requisitos que se tiene que velar para no caer en violaciones de derechos humanos. Deberá de realizarse por una autoridad ministerial. Lo hizo un policía. La práctica de filas de investigación debe realizarse de manera secuencial. No existe ningún dato que nos arroje cómo se llevó a cabo la práctica de la identificación. El policía únicamente dice que le pone a la vista las fotografías y de las cuales reconoce del tomo 1 a 1, lo dice él, lo pone a la vista. Y no existe, como repito, el registro de cómo se llevó a cabo esa diligencia. Por lo tanto, señor juez, la defensa insiste en que esa diligencia, el único dato de prueba que sostiene la imputación de la Fiscalía, está viciado y se pide la nulidad y por lo tanto la no vinculación a proceso de mi representado y la inmediata libertad de Enrique Hernández Estrada. ¿Es cuánto? Bien, habiendo escuchado las partes, procederé a resolver.
Bien, antes de pronunciarme respecto de la solicitud de vinculación a proceso solicitada por el fiscal del Ministerio Público, este órgano jurisdiccional procederá a resolver la solicitud de nulidad realizada por el ciudadano defensor respecto a los actos procedimentales consistentes en la diligencia informada por parte del policía Obed Misael Sarmiento Vázquez, en donde en términos generales le puso a la vista diferentes fotografías, o en este caso tomos de fotografías a quien se dice víctima Alejandra Espinosa Armengol, y la diligencia de identificación por persona realizada por la licenciada por un ministerio público distinto a quien lleva esta investigación.
En atención a lo solicitado por la defensa, en términos de lo que establece el artículo 97, 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 100 y 101 de la codificación nacional antes mencionada, este juzgador considera que dicha solicitud de nulidad de actos procedimentales se encuentra debidamente fundada y motivada por el ciudadano defensor, lo que trae en consecuencia la nulidad de dichas actuaciones procedimentales, en atención a que este juzgador considera que de lo expuesto por la defensa se causa una afectación real a una de las partes, en este caso en particular al hoy imputado, y que en consecuencia resulta esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos tanto del imputado así como de las víctimas la reposición de dichas actuaciones procedimentales, debiéndose de hacer la aclaración que esa reposición no influye directamente en la determinación que se está tomando, porque será el Ministerio Público que estará en condiciones de realizar nuevamente esas diligencias si así lo considera pertinente. Para ello, obviamente deberá de cumplir con lo que este juzgador va a señalar en el sentido de por qué razón consideré la nulidad de dichos actos procedimentales. Dichos actos procedimentales, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe de ser violatorio de derechos humanos ni que contravengan las disposiciones que establece este Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. En distintos puntos torales, trataré de ser lo más específico. Como ustedes bien saben, para poder resolver, los juzgadores únicamente pueden tomar en consideración los razonamientos, las manifestaciones que expongan las partes, principalmente la del Ministerio Público, y la refutación que en su momento, o la contraargumentación que en su momento haga la defensa, toda vez que nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación. Bajo esa óptica debemos de tomar en cuenta qué razonamiento resulta más lógico, más útil, más apegado a la realidad, y que obviamente derivado de dichos razonamientos nosotros resolvemos. Bajo ese tenor debe decirse que el abogado defensor fue puntual y detalló que para su punto de vista esas intervenciones que realizó la policía, así como la diligencia de identificación que posteriormente se realizó, se encuentran viciadas, principalmente con el primer punto toral, que no se tiene la certeza de qué forma se obtuvo la fotografía con la cual se llevó a cabo la diligencia. Es decir, en cuanto a ese punto toral, debe decirse que el fiscal del Ministerio Público no refutó lo expuesto por el ciudadano defensor, no lo combatió, únicamente se concluyó a determinar que no le asiste la razón, que el policía entrevistó a Alejandra y después fue la diligencia del fiscal, y que ahí sí lo identificó, y que las fotos fueron obtenidas de los árboles donde existen detenidos por diversos delitos. ¿Ok? Y hasta ahí. Ese razonamiento es opaco, corto, limitado, para efecto de desvirtuar el señalamiento que realiza la defensa. No está debidamente justificado, señala la defensa, que esa foto haya sido obtenida de manera legal. La fiscalía dice, sí, estaba en un álbum. Ok, pero atendiendo al artículo 21 constitucional, que es al Ministerio Público quien le atañe la investigación de los delitos y obviamente la carga de la prueba, debe de asistir, de señalar, de puntualizar en qué álbum, cuáles eran las características de la detención, cuál fue el registro de detención, cuándo fue la fecha de la detención, por qué razón se le detuvo, y de ahí obviamente contestar la refutación que hizo la defensa, y no únicamente constreñirse a decir, es que están en el álbum de personas detenidas. Sí, ok, posiblemente está ahí, pero aquí en la audiencia hay que refutar esa información, hay que refutar lo que está alegando la defensa. Sí fue de manera legal obtenida porque con fecha tal se le detuvo, está el registro de detención en el álbum 3, en la foja tal, en donde existe el registro de detención y por qué razón se le detuvo.
no se dijo, para efecto de refutar obviamente de dónde se obtuvo legalmente esa fotografía, para con ello poder garantizar uno de los requisitos esenciales que establece el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la diligencia de identificación por fotografía, ya sea realizada por la policía, ya sea realizada por el fiscal del Ministerio Público. En este caso en particular, se afecta también la diligencia realizada por el fiscal del Ministerio Público porque a él no le consta dónde se encontraba esa fotografía. Únicamente, como lo expuso el Ministerio Público, recibió el informe del policía donde le remite esa fotografía y 4 fotografías más y haga usted la diligencia. Una diligencia que cabe la pena señalar resulta viciada porque, como bien lo puntualizó el ciudadano defensor, prácticamente ya un policía también había hecho la diligencia de identificación. ¿En qué sentido? Porque de manera escueta únicamente se me expuso que llegó a la fiscalía, a la comandancia de atención al sector empresarial, la testigo Alejandra Espinosa Armengol, y para ello entonces me identifiqué como policía. Y le puse a la vista 3 tomos y ella mencionó que en el tomo 1 reconoce a la persona de nombre Enrique Hernández Estrada. Digo, atendiendo a los principios más elementales de la lógica, debe decirse que debe de existir algún razonamiento que permita determinar cómo revisó, cómo detalló, cómo en efecto revisó el tomo y en la primera hoja o en qué hoja, no sé, algún razonamiento, alguna información que produzca una certeza, una certidumbre que efectivamente se realizó de manera objetiva. O en su defecto, el policía, tomando en consideración las actividades que le permite el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si ya tenía las características de los posibles partícipes, no le corresponde a él ir a entrevistar a las víctimas y vea todas las fotos que tengo o las fotos que yo considero. Es decir, la policía, atendiendo a sus obligaciones como se ha hecho, puede determinar, le remito, fiscal del Ministerio Público, 10, 20, 50 fotografías que coinciden con las características fisiológicas que dio la testigo fulano de tal, para que proceda usted a hacer la diligencia de identificación. ¿Por qué razón? Porque hacer una diligencia, si así lo llamamos, o ese acto de investigación de una forma aislada, sin que se tenga mayor dato, obviamente no produce ninguna convicción, pues no produce ninguna presunción de que se hayan reunido los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué razón? Porque debemos de concatenar lo expuesto por el ciudadano defensor, en donde, atendiendo a los razonamientos más lógicos, resulta incongruente que el policía Obed en primera haya rendido 2 oficios distintos con la misma fecha, 4 de mayo. En el primero hizo del conocimiento al Ministerio Público que con fecha 3 de mayo se constituyó al lugar de los hechos. Y en el segundo oficio, también de fecha 4 de mayo, y en ese oficio dijo que una vez que se constituyó ese 3 de mayo, procedió a entrevistar a la víctima Alejandra Espinosa Armengol y adjuntó el acta de entrevista, que hizo con 3 de mayo. Y ese mismo día, 4 de mayo, hizo otro oficio en donde indica una cosa distinta, que el 3 de mayo él estaba en la comandancia de la policía y que ahí llegó esta persona. Digo porque resulta incongruente, ilógico y fuera de todo razonamiento jurídico para darle veracidad a ese hecho, porque obviamente no se está cumpliendo también con lo que establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece de manera precisa en su último párrafo: registro de los actos de investigación.
El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de los resultados. Tal y como lo expuso el Ministerio Público, no se observa que se haya dado ni en su primera exposición ni en la segunda al momento de refutar la hora en que se haya llevado a cabo estas diligencias realizadas por el policía, lo cual resultaba necesario y fundamental establecerlo para efecto de darle veracidad a sus intervenciones, porque nadie puede estar en dos lugares distintos en un mismo momento, ni el policía ni la testigo. Posiblemente el día tiene 24 horas y posiblemente se constituyó al Boulevard Laguitos en la mañana y posiblemente la otra diligencia donde se constituyó la testigo a la fiscalía, posiblemente fue en la tarde, en la noche, en la madrugada, no lo sé. Lo que es cierto es lo que se debate en esta audiencia y que derivado de ello no se puede tener la certeza, lo que obviamente produce mayor perdón, resulta mayormente razonable lo expuesto por la defensa en el sentido de que nos resulta lógico y congruente que esta persona, Alejandra, haya sido entrevistada tanto por el mismo policía en un lugar distinto y que haya realizado diferentes circunstancias. Bajo esa óptica debe de señalarse que obviamente este juzgador considera que se violentan distintas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente, gracias, Ana, disculpar, por favor. Principalmente las establecidas, como ya lo indiqué, en el artículo 217, al no evidenciarse que los registros de investigación cuenten con la hora en que haya sido realizada, puesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que por lo menos debe de contar con esas tres requisitos: fecha, hora y lugar. Obviamente sí existe un lugar, sí existe la fecha, pero no existe la hora. Por lo tanto, dichos instrumentos obviamente carecen de legitimidad, porque además, como ya indiqué, también no se adecúan a lo que establece el artículo 279. No se ha justificado hasta este momento la obtención de manera lícita de la investigación. Si se pueden comportar, por favor. No se puede determinar hasta este momento la obtención lícita de la fotografía que supuestamente fue puesta a la vista de la testigo. En ese sentido, resulta aplicable a esta resolución la tesis aislada con número de registro 201-0424, que su rubro señala identificación de personas posiblemente involucradas en hechos delictivos, requisitos para que la exhibición de sus fotografías se estime constitucional, inclusive en los casos de testigos protegidos. Tesis que será transcrita en la resolución que recaiga por escrito y que ustedes pueden consultar de su contenido en el semanario oficial, así como en los instrumentos electrónicos que la Corte tiene a su alcance en Internet. En ese sentido también debe de indicarse que la defensa fue enfática en señalar en múltiples ocasiones, aun y cuando esa identificación pudiese ser válida o no, esa fotografía no corresponde con las características físicas de mi representante. Al respecto, no sé si la Fiscalía no se percató de esos señalamientos, de esas afirmaciones, no se dijo nada tampoco al respecto, no se refutó esa información. Bajo ese sentido, pues obviamente debe de asistirle la razón a la defensa al determinarse que hasta este momento esa fotografía, de la cual yo no tengo a la vista, no resulta ser o coincidir con las características del hoy imputado. Únicamente
argumento lo anterior para efecto de robustecer la nulidad de las actuaciones a las que ya he precisado, lo que obviamente, como indiqué, trae una afectación a los derechos del hoy imputado. En ese sentido, se declaran nulas la diligencia que en su momento hizo el policía Obed Misael, o el registro o el acto de investigación que realizó Obed Misael Sarmiento Vázquez supuestamente el 3 de mayo del año 2017, que informó mediante oficio número 171 diagonal DGPE diagonal UIJACE diagonal 2017 de fecha 4 de mayo del año 2017, en donde, a decir de le puso a la vista de la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol 3 tomos y que reconoció en el tomo 1 a la persona que responde al nombre de Enrique Hernández Estrada. Asimismo, se declara la nulidad de la diligencia de identificación por persona por fotografía que realizó la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol, que fue realizada por una fiscal del Ministerio Público distinta a la que lleva la investigación, toda vez que, como ya se indicó, no se ha podido justificar la obtención lícita de la fotografía que se expuso a la vista de dicha persona acompañadas de otra fotografía. Aunado a ello, debe decirse que también si me puede dar el nombre de la Ministerio Público Ciudadano Fiscal, porque Sandra Bermúdez Núñez. Sandra Isela Bermúdez Núñez. Gracias. Únicamente para precisión, que es la diligencia realizada por la persona antes mencionada. Se reitera, se dejan a salvo los derechos de la Fiscalía para realizar las diligencias conforme lo marca la codificación procesal. Bien, una vez que se ha resuelto la nulidad o el incidente de nulidad, si así quieren llamarlo, procederemos a resolver sobre la resolución de vinculación a proceso solicitada por el fiscal del Ministerio Público. Este órgano jurisdiccional considera que de los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal del Ministerio Público, valorados al tenor de lo que establecen los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en los artículos 270, fracción segunda, 274 párrafo tercero, 275 fracción segunda y cuarta, en relación a los artículos 10, 14 fracción primera, 15 párrafo primero y segundo y 19 fracción tercera, todos del Código Penal vigentes en el estado de Chiapas, y que se dice cometido en agravio de la empresa desarrolladora agropecuaria La Fama, conocida comercialmente como Pura Sangre, Nutrición Equina Balanceada, así como también en agravio de José Daniel Caloca López y Alejandra Espinosa Armengol. Asimismo, este juzgador considera que los datos de prueba expuestos por el fiscal del Ministerio Público no resultan aptos, idóneos ni suficientes para establecer que el hoy imputado haya participado en su comisión. Ello en atención a las siguientes circunstancias. Si bien es cierto, debe tomarse en consideración que, como ya lo expuse al momento de resolver la nulidad, que este juzgador únicamente puede resolver con base en los argumentos expresados por las partes. De lo anterior se puede desprender que, en efecto, los antecedentes de la investigación producen indicios razonables para establecer que el día 3 de mayo del año 2017, aproximadamente a las 13 horas,
Ingresaron 3 personas del sexo masculino a la negociación antes mencionada. Ingresaron utilizando armas de fuego, amagaron a los empleados y los desapoderaron de diferentes objetos, tales como son teléfonos celulares, cantidad de dinero en efectivo que constituye la cantidad de 2.500 pesos, así como un aparato denominado DVR que sirve para la grabación de las videocámaras. Una vez que se desapoderaron de estos objetos, se dieron a la fuga. Esto se justifica con las entrevistas que se le practicaron tanto a José Daniel Caloca López y a la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol, quienes en términos generales ambos narraron que efectivamente ese día que sucedieron los hechos, que vale la pena recalcar, fueron a las 13 horas, ingresaron 3 personas del sexo masculino, las amagaron con armas, tanto a José Daniel, así como a la fémina, principalmente a ella le pusieron una pistola a la altura de las costillas, le preguntaron que dónde estaba el dinero de las ventas, y estos se pudieron apoderar de la cantidad de 2.500 pesos en efectivo, siendo la cantidad de 1.000 pesos de la empresa antes mencionada y 1.500 pesos de la víctima Alejandra Espinosa Armengol, que le pertenecían de su propiedad porque era para hacer unos pagos, así como también teléfonos celulares, un teléfono celular de la marca Samsung que también le pertenecía a esta persona y otro teléfono de la marca Samsung Grand Prime que pertenece a la víctima José Daniel Caloca López, y obviamente el aparato DVR, que hacen un total de 27.300 pesos. Estos datos de prueba resultan ser suficientes porque no se observa que se encuentre algún indicio de que estas personas se encuentren mintiendo o que lo que ellos narraron sea un producto de su imaginación, por lo que valorados en concreto resultan ser suficientes para acreditar que posiblemente 3 personas se apoderaron sin derecho y sin consentimiento de estas personas de sus objetos, de los objetos que son de su propiedad. Asimismo, estos datos de prueba se justifican con la propia comparecencia de estas mismas personas que comparecieron al día siguiente ante el fiscal del Ministerio Público para efecto de informar que les constan y saben que los objetos de los que fueron desapoderados le pertenecen tanto a José Daniel Caloca López así como a la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol. Ello también se encuentra concatenado con la comparecencia del ciudadano José Luis Soto Coutinho, quien resulta ser el apoderado legal de la empresa antes mencionada, y que presentó un original de una nota de venta para efecto de justificar que ese día habían obtenido una venta de 1.000 pesos y que era la cantidad de dinero que se desapoderaron estas personas, ya que habían vendido 10 kilos de alimento, así como también presentó una nota a su favor por el concepto de haber adquirido el aparato DVR en un costo de 19.000 pesos, lo cual también justifica la existencia tanto del dinero así como de dicho objeto, de lo cual también resulta idóneo y pertinente ese dato de prueba con las periciales que expuso el fiscal del Ministerio Público, en donde la perito Irene López Centeno justificó el monto de lo reclamado por la empresa de 1.000 pesos, así como de lo reclamado por Alejandra Espinosa Armengol, que era la cantidad de 1.500 pesos, así como también el dictamen de valor intrínseco de los objetos, que fueron un celular marca Grand Prime que vale 3.500 pesos, el celular marca Samsung color negro plateado con un costo de 4.800 pesos y un DVR que tiene un valor de 19.000 pesos, lo que hace un total de 27.300 pesos, lo que denota que efectivamente estos hechos se adecúan a lo que establece la fracción segunda del artículo 270. Bien, asimismo, una vez justificado estos hechos, se adecúan a lo que establece el artículo 10, el artículo 14, por ser un hecho de manera instantánea, y que en cuanto a la probable participación, como ya se adelantó, estos datos resultan insuficientes y no son idóneos para justificar ni siquiera de manera probable para este momento la participación del ciudadano Enrique Hernández Estrada.
Principalmente debe decirse que de a los argumentos que expuso la defensa se dijo que efectivamente únicamente se cuenta con 2 datos de prueba para tratar de justificar la identidad de una de estas 3 personas. Dichas datos de prueba que este juzgador ya no puede valorar en este momento porque ya fueron nulificados. Dichos datos de prueba que consistían en el supuesto señalamiento que realizaba la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol, tanto a través de un reconocimiento de unos álbumes fotográficos, el cual únicamente estoy haciendo mención, pero que no pueden ser tomados en consideración, así como también la diligencia de identificación por persona de fotografía, en donde el Ministerio Público, que distinto a quien lleva la investigación, hizo esta diligencia de identificación por fotografía, por lo que son los únicos datos y que fueron nulificados por no reunir los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. Bajo esa óptica debe decirse que no existe otro señalamiento que pueda hacer presumible la participación del hoy imputado, al menos hasta este momento, toda vez que el fiscal del Ministerio Público estará en condiciones de realizar nuevos actos de investigación si así lo considera pertinente. Se sostiene lo anterior toda vez que únicamente se cuenta con las entrevistas de Alejandra Espinosa Armengol y de José Daniel Caloca López. De dichas actas de entrevista, como lo expuso el Ministerio Público, solo Alejandra, en una entrevista de fecha 3 de mayo del año 2017, en su entrevista dio las características de las personas, mientras que José Daniel Caloca no pudo dar las características de los sujetos, únicamente pudo ver a un sujeto que era delgado, tez morena, y que a los otros 2 sujetos no los pudo reconocer, no pudo dar las características, por lo que hasta este momento no existe algún indicio que pueda determinar que el hoy presente aquí, hoy imputado, pueda reunir alguna de las características que haya dado en su momento Alejandra Espinosa Armengol, toda vez que obviamente son características muy genéricas. Solamente mencionó, como lo indicó el Ministerio Público, que se trataba de la segunda persona, de complexión robusta, tez morena, corte militar, bigote poblado, y ya. Y obviamente, de acuerdo al momento en que fueron los hechos hasta este momento, han transcurrido prácticamente un año. El hoy imputado no tiene bigotes, o al menos bien afeitado. Complexión robusta, pues sí, posiblemente hay una diferencia entre robusto, gordo, llenito o pesado. Yo también tengo complexión robusta, o para algunos podré ser delgado. Entonces, sí, las características son muy ambiguas, porque también se manejó tez moreno. Creo que la mayoría de acá somos tez morena. Entonces, obviamente, sí debería de existir algún dato o alguna información mayor por parte de la ciudadana Alejandra Espinosa Armengol, para al menos tener algún indicio razonable que permitiera evidenciar que coincide con las características del hoy imputado. Bajo esa óptica no existe ningún otro señalamiento, puesto que, reitero, no se puede tomar en consideración los actos procedimentales que ya he declarado nulo, en donde posiblemente se señalaba al hoy imputado. Al momento que declaré la nulidad, también quise hacer la precisión que aun y cuando hubiesen señalado o se hubiesen obtenido de manera legal, la defensa fue enfática muchas veces en señalar: esa fotografía no coincide con las características de mi ofendido. Sí, señalamiento del cual no existió refutación alguna, y que al no tener nosotros acceso a la carpeta de investigación, posiblemente puede existir la afirmación cierta de que dicha fotografía no coinciden con lo señalado, con las características del hoy aquí presente. Sin embargo, dicha circunstancia no corresponde a este órgano jurisdiccional verificar hasta este momento, sino únicamente resolver que hasta este momento no existen indicios razonables para determinar que el hoy imputado es la persona que señaló a dicha persona. Por otro lado, es importante sostener que también se considera necesario y resulta importante que se dé cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 217
del Código Nacional de Procedimientos Penales y que se procedan a fijar la hora en que son recabadas las entrevistas o los actos de investigación. ¿Por qué razón? Porque tal y como he argumentado durante toda esta audiencia, existe un poco de incongruencia respecto de la sola intervención de un solo policía, quien realiza 2 oficios o informa al Ministerio Público en 2 oficios el mismo día, diferentes diligencias, porque los hechos sucedieron a las 13 horas. Entonces, y luego los hechos sucedieron el 3 de mayo del 2017 a las 13 horas. El policía Obed se constituyó al lugar de los hechos el mismo día 3 de mayo del año 2017, donde ya les habían ordenado que se abocaran a la investigación, pero no sé a qué hora se constituyó a dicho lugar. ¿Por qué razón? Porque si ahí a la 1 del día, a la 1 de la tarde estaban los testigos, a qué horas reportaron el robo, a qué horas hicieron la denuncia respectiva, porque ese mismo día 3 de mayo llegó el policía, a qué horas no lo sé, pero llegó a entrevistarlo, pero debió haber sido después de las 13 horas. Y después ese mismo día 3 de mayo, supuestamente, lo voy a retomar, aunque ya se declaró nulo, ese mismo día 3 de mayo también se presentó a la comandancia del sector empresarial, pero no sabemos a qué hora. Aun y cuando existen 24 horas en el día, la ley establece que por tal motivo, razón, debe de establecerse la hora para efecto de tener una veracidad de esos actos. ¿Por qué razón? Porque obviamente en esa misma fecha, el día en que sucedieron los hechos, la misma víctima revisó 3 tomos posiblemente y en el primerito encontró una fotografía de David. No dudo de la pronta y la rapidez con que actúan nuestras fuerzas policíacas, pero para efecto de darle veracidad hay que establecer la hora para que no se, bajo los principios de la lógica, no suceda lo que sucede hasta este momento. En ese sentido, se dicta un auto de no vinculación a proceso y en consecuencia se decreta la libertad del señor Enrique Hernández Estrada. Señor Enrique, le informo que aun y cuando se ha dictado un auto de no vinculación a proceso, el Ministerio Público puede continuar con esta investigación, posiblemente podrá realizar nuevos actos de investigación si así lo considera pertinente para el éxito de su investigación. Por lo tanto, si es requerido por el Ministerio Público, deberá de comparecer de manera voluntaria, ya que de no hacerlo, posiblemente el Ministerio Público pudiese solicitar nuevamente una orden de comparecencia o una orden de aprehensión en donde se tenga que utilizar la fuerza pública. ¿Me ha comprendido? Sí, señor juez, estoy de acuerdo. Bien, en ese sentido se ordena la notificación a las víctimas de lo resuelto por este juzgador y toda vez que están presentes las partes quedan debidamente notificadas. Se les informa al Ministerio Público que cuenta con el plazo de 3 días para inconformarse con esta resolución si así lo desea. ¿Algo más, ciudadano fiscal? Sí, Lic, nada más, su señoría, nada más para efectos de más adelante seguir con la presente causa, de ser posible, si nos proporcionara un domicilio el hoy imputado para efectos de poderlo notificar. Bien. Ciudadano defensor. Gracias, señor juez. Sí, con mucho gusto. Se le proporciona el de Avenida Rubí, número 333, fraccionamiento San Fernando, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ese domicilio, señor juez, es el domicilio del despacho para efectos de ser notificado y se le hará llegar a través del despacho la notificación respectiva, salvo que el fiscal tenga bien una notificación personal. Ciudadano fiscal. Sí, de ser necesario el domicilio personal. Calle 18 Sur, es 18 Sur 145, Barrio San Francisco. ¿Es sur poniente? Sí, sur poniente. Sur poniente. Barrio San Francisco.
Es entre Primera y Calle Central. Y calle central, calle central y primera poniente. ¿Y el domicilio que me dices a mí? Es el mismo. Acá tengo como domicilio calle de León, número 222. Pero esa es la dirección actual, la que tengo yo. Yo vivo en Oaxaca. Ajá, Yo vivo en Oaxaca, nada más que aquí el domicilio es de mi mamá. ok. Sí. Ese es el domicilio para cualquier aclaración o cualquier notificación. Bien. Pues que me proporcione el domicilio de Oaxaca también, digo. Calle de ¿Dónde León, número 222, Colonia Oaxaca, municipio de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Es cuánto, señores? ¿Defensa? Gracias. En términos del artículo 50, solicitar copias del audio y video de la presente audiencia y en su momento de la resolución escrita, señor juez. Bien, en ese sentido se autoriza la expedición de las copias solicitadas y no habiendo nada más que resolver, siendo las 15 horas con 31 minutos del día 12 de mayo del año 2018, se declara cerrada esta audiencia. Se pone de pie, por favor. Mis copias. No pide copia.